Prepárense para sumergirse en una epopeya automovilística sin igual, en el corazón del Principado de Mónaco. Entre el rugir de los motores y el brillo de las luces, se forjó una hazaña que quedará grabada en la memoria de todos los amantes de la Fórmula 1 con letras doradas. Esta es la crónica de un mexicano que desafió los límites del asfalto y conquistó las calles más exigentes del mundo automovilístico. Checo Pérez, el guerrero de la pista, nos llevó en un viaje lleno de emociones y adrenalina, donde cada curva era un desafío y cada adelantamiento una gesta heroica. En esta narrativa de velocidad y coraje, veremos cómo la determinación y el espíritu indomable de Checo lo llevaron a la cima del podio en el Gran Premio de Mónaco. Así que prepárense para sentir la emoción en cada giro y la gloria en cada bandera a cuadros mientras revivimos la gesta legendaria de Checo Pérez, aplicando su famosa filosofía que no le permite nunca rendirse. Todo esto en el Gran Premio más emblemático de todos los tiempos. El Gran Premio de Mónaco es uno de los más emblemáticos de la máxima categoría, pues forma parte del calendario desde el año de gestación de la Fórmula 1 como organismo, 1950. Esta carrera se celebra en el microestado europeo de Mónaco. What Wimbledon is to tennis, Monaco is to Formula One. It's been here since the start, the historic nature of the circuit. When you think Formula One, you think Monaco. La longitud de la pista es de 3.337 kilómetros, siendo el trazado más corto de todo el calendario y por lo mismo es la carrera que se desarrolla con el mayor número de vueltas. Es también uno de los más técnicos y peligrosos, un circuito urbano bordeado totalmente por muros, con el mínimo de escapatorias y prácticamente sin rectas. Aquí el poder de la unidad de potencia del monoplaza pasa a segundo término, ya que es más importante la destreza del piloto y la estrategia para poder mantener la punta o mejorar la posición. Es una carrera que implica el mayor control en la frenada, la mejor tracción para salir de cada curva y una meticulosidad extrema para acometer cada curva, ya que hay muchas de las que se denominan curvas ciegas, es decir, son curvas que se tienen que atacar sin ver la pista delante. Desde el punto de vista de los pilotos, al conducir en esta pista y tener que tomar ciertas curvas, sentirán que conducen doblando directamente contra el muro, por lo que huelga decir que es muy complicado adelantar en este trazado. Es por eso que un buen desempeño en la clasificación es fundamental, de manera que el desempeño de los pilotos en este gran premio tiene que ser clínico. Es por eso que solo los grandes se han coronado aquí. El máximo ganador de este gran premio es Ayrton Senna, con 6 victorias, y le siguen Michael Schumacher y Graham Hill con 5. Por todo lo anteriormente mencionado, es casi seguro que en el fin de semana de carrera de Mónaco se presenciará algún contacto o accidente en pista, siendo este uno de los grandes premios con el más alto índice de incidentes que provocan banderas amarillas, rojas, virtual safety cars y safety cars. Dichos incidentes van desde pasadas de frenada que arrancan alerones delanteros como le sucediera a Alonso en la Q3 del año 2022, roces con neumáticos delanteros que rompen varillas y bieletas de dirección y suspensión como vimos con Leclerc el año anterior 2021, hasta autos totalmente destrozados como el Sauber de Checo Pérez en 2011, año de su debut en la máxima categoría. Pero este accidente no marcaría a Sergio de una manera negativa, al contrario, esta sería prácticamente una afronta para el piloto mexicano que ahora es conocido como un especialista en circuitos urbanos, lo que le ganaría el mote de King of the Streets. También Pérez es reconocido por todos en la máxima categoría como un excelente gestor de gomas y un piloto de manos muy seguras sobre asfalto mojado. Estas tres características conjugadas con una buena estrategia le permitirían pelear por la victoria del tan icónico Mónaco. I think Monaco is something very special. I think the most special in terms of atmosphere, in terms of vibe. And it's pure Formula One. Pero el fin de semana de la carrera no todo sería miel sobre hojuelas para el piloto mexicano. Checo Pérez se encontraba en su segundo año en Red Bull, después del glorioso 2021, donde había colaborado enormemente para romper la racha del monopolio de Mercedes y regresar a Red Bull a la senda de las victorias y los campeonatos. Aún con altibajos durante la temporada 2021, al estarse adaptando al RB16B, había sido pieza clave para la coronación de su coequipero Max Verstappen como campeón, tras una guerra sin cuartel con Mercedes. Esta sería catalogada como una de las temporadas más emocionantes en la historia de la Fórmula 1, y Checo había sido parte de ello. Pero al siguiente año, el 2022, los Mercedes perdían fuerza y Ferrari se perfilaba como la escudería decidida a pelearle el campeonato a la escudería defensora. Checo iniciaba la temporada con mayor fuerza y nuevas expectativas. Tras muy buenos resultados en la pretemporada, declararía que iba por el campeonato, con una firmeza que incomodaría a algunos cuantos. A pesar del descalabro de la primera fecha en Bahrein por un abandono por fiabilidad del monoplaza, su inicio fue fuerte, con 3 podios siguiendo de cerca a Max. Monaco is one of those big races. It's one of the when you look on the calendar, you think, yeah, we want to win that one. And we've been fortunate to win it, you know, with Marc, with Sebastian, with Daniel, with Max. It's been a good circuit for us. Pero a partir de la sexta fecha, el Gran Premio de España, Sergio terminaba ese gran premio incómodo, no solo por las órdenes de equipo. You want a different strategy to Max. If he's quicker, we let him through. That's very unfair, but okay.
También había sentido su RB18 diferente, pues tras la implementación de un paquete de mejoras, Sergio sentía su auto menos gobernable, y ya en esta séptima fecha del calendario, Sergio reportaría de nuevo problemas con el monoplaza. El sábado la clasificación se desarrollaba con un clima ligeramente soleado. Todo el equipo llegaba concentrado, aunque reconocía la dificultad del trazado. So it will be a challenge, you know. And Monaco, it's a place that doesn't forgive any mistakes. You know, I really feel that I get a chance every weekend, you know, of getting that momentum, that consistency is very important throughout the season. So the season is still very young, so a lot can happen still. La primera etapa de la clasificación terminaba con normalidad y con el equipo campeón, Red Bull, guardándose, quedando sexto Verstappen y séptimo Pérez, en contraste con los Ferrari, que saldrían tratando de demostrar a los Bulls que venían en gran forma para este gran premio, ganando de inmediato las dos primeras plazas. A partir de la segunda ronda, los 15 pilotos restantes apretaban el paso, y con los de la escudería de la bebida energética no era la excepción, pues no se dejaban amedrentar por los escarlatas, regalándonos como posiciones a Leclerc en la primer plaza, Checo Pérez tan solo 90 milésimas debajo en segunda posición, luego Sainz tercero a 210 milésimas, seguido de Max a 253. La pelea estaba cantada. Este sería un duelo de estrategia y nervios finos. En la tercera etapa de clasificación, los cabalinos rampantes iniciaban demoledores. Leclerc, como el año anterior, teñía de morado los tres sectores. Sainz hacía lo propio para una segunda posición, y Max intentaba responder, pero solo le alcanzaba para colocarse tercero. Luego Checo le robaría la posición descendiéndolo a la cuarta. El reloj se consumía y las posiciones no habían cambiado. Los pilotos intentarían su mejor crono en el último minuto. Leclerc intentaba mejorar sus cronos en la última vuelta, y por detrás le seguía un Checo, que al llegar a la curva 8, Poitiers, sobretraccionaba para salir de la curva antes de la entrada al túnel, causándole un sobreviraje que no pudo controlar por lo estrecho del circuito y perdía el tren trasero, dañando la barra de tracción y destrozando su alerón trasero. Para complementar, Sainz no lograba frenar y se estrellaba con el monoplaza del mexicano. Max llegaba detrás solo para atestiguar el percance, y tras la bandera roja que esto provocaba, se perdía toda oportunidad de mejorar cronos. It's just very unforgiving, you know. You need a lot of confidence, but how do you get confidence if your car is working well? If the car is not working well, you cannot really feel confident. So it goes together at the end. Hay que mencionar que los circuitos urbanos, a diferencia de los permanentes, no cuentan con un asfalto tan abrasivo, ya que fuera de temporada se usan como vías civiles normales. Al momento del accidente, el sol se había ido, y el cambio de temperatura afectaría el grip. Esto, aunado a lo caprichoso que se había vuelto el RB18 de Pérez, provocaría que la clasificación se terminara con un mal sabor de boca para los de Milton Keynes. Ferrari lo había logrado. Ocuparían la primera fila relegando a los Bulls a la segunda. Este preámbulo para la carrera no lucía prometedor, porque sabemos que un gran porcentaje del triunfo en Mónaco depende de la correcta colocación en los cajones de la parrilla gracias a la clasificación. El panorama de cara a la carrera ya se notaba difícil, pero al destino le encanta reírse de todos. Y si ya lo tienes difícil, ¿por qué no ponértelo imposible? But unfortunately, Checo had his first moment of the weekend, touched the barrier, then Carlos collected Checo, and that was the end of the day for Max. So third and fourth for tomorrow's grid, that's still okay. El Gran Premio de Mónaco tiene por tradición quedar acomodado en el calendario de la Fórmula 1, siempre ocupando el último fin de semana de mayo. Y ya saben lo que se dice de las lluvias de mayo. Son sorpresivas y traicioneras. En tan solo unos minutos, el cielo ya lucía plomizo, y una ligera llovizna amenazaba con lo peor. Pero el programa se tenía que cumplir, y los monoplazas salían a la formación. Con los pilotos ya en pista iniciaba la lluvia. Los neumáticos para mojado tendrían que alcanzarlos en la parrilla, y se armaba un gran caos en boxes y en la formación. La lluvia arreciaba y todos colocarían gomas full wet. Finalmente se declararía un rolling start, procedimiento de seguridad que demarca el inicio de la competencia detrás del safety car. Todas las estrategias trazadas por los muros darían un drástico vuelco. Después del retraso, el safety car se colocaba al frente y de esta manera se daba la vuelta de formación. Muchos monoplazas, a pesar de los full wet, reportaban aquaplaning. El spray también sería un tema, junto con el cambio de mojado a seco y de vuelta a mojado gracias al túnel. Pero ahí, ante todas las adversidades, es donde se debe destacar la mentalidad del ganador. Si Checo tenía problemas de manejabilidad, la lluvia representaba para él, más que una contrariedad, una ventaja, puesto que para él esto emparejaba las circunstancias. El safety car se mantenía en pista durante una vuelta más, pero la lluvia arreciaba, y esto les obligaba a entrar al pit lane bajo bandera roja. Era tal el chaparrón que Dirección de Carrera decidía suspender la sesión en tanto no mejoraran las condiciones climáticas. Decisión correcta en el circuito más peligroso. La baja porosidad del pavimento de calle no permitía que se drenaran los
los ríos de agua que recorrían el circuito. El nuevo aplazamiento generaba de nueva cuenta un caos en el pit lane. La lluvia no mermaba, y de ser más grande el retraso, la carrera corría el riesgo de ser recortada, ya que de acuerdo al reglamento, una carrera de Fórmula 1 no puede durar más de 3 horas, por lo que algunas carreras han sido primero contabilizadas en vueltas, pero la última media hora final, antes de completar las 3 horas, solo se cronometra, rodando así los competidores menos vueltas. Por fin, tras una pausa de 50 minutos, la lluvia amainaba y se anunciaba la relanzada en 10. La espera había sido de una hora completa. La fila salía atrás del safety car, todavía calzando full wet. Nuevamente se aplicaba el procedimiento de rolling start, pero ahora sí, ya descontando vueltas del total a correrse. El spray prometía seguir siendo un tema. Al final de la vuelta 2, entraba el safety car al pit lane y dejaba a Leclerc ralentizando el inicio desde el área de la piscina. Llegando a Anthony Nogués, aceleraba y deslizaba al relanzar la carrera en la vuelta 3. El spray hacía que la visibilidad prácticamente fuese nula. En la vuelta 5, el pelotón de los 4 autos de punta ya se despegaban un poco de la fila, pero Checo no se sentía seguro con la tracción del monoplaza. I struggle a little bit for traction. The rest, I think we are quicker than Sainz. Okay, copy Checo. Our conditions. Yeah, they are improving. En la vuelta 8 ya se empezaba a marcar un carril seco. La pista por fin empezaba a drenar correctamente. En la siguiente vuelta, la 9, el gap con Norris, que rodaba en quinta posición, ya era de 7.7 segundos. Los pilotos punteros esperaban ver cómo reaccionaban las ruedas intermedias que habían montado los pilotos de cola. Mientras tanto, Checo insistía. What can I do to help traction? En la vuelta 13, la huella seca ahora era visible en algunas zonas del circuito. It's definitely Inter now. La transición directamente a slicks, pero no está todavía en la pista, ¿no? El mismo Leclerc se sorprendía. It's going up quickly. Y Sainz, con mente de estratega, ya pensaba en su siguiente movimiento. We're gonna go straight to right. Gasly, que había sido el primero en montar intermedias, adelantaba a Zhou e inmediatamente presionaba a Ricciardo, y lo rebasaría sin dificultad en la siguiente vuelta, la 14. Definitivamente los inters ya eran una opción. Conforme se fuese secando la pista, habría menos agua para refrigerar las gomas full wet, y empezarían a destrozarse en caso de sobrecalentarse. Aquellos que querían esperar para colocar directos leaks podrían correr ese riesgo. Sainz acortaba la distancia con su coequipero en los 3 sectores, pero por detrás, Checo era más rápido que Sainz en 2 de ellos. Checo se acercaba siendo más rápido que los 2 Ferrari. Box. Push. In lap. For Inters. So Perez just pitted now, we believe for Inters. Confirm Inters on Perez. I'm not sure it's the right call. It's nearly ready for dry, yeah? We would like to cover Checo on our side. I don't think it's the right thing to do. In 5-6 laps might be dry. And box confirmed. Box, we need to respond to Checo. Y finalmente, en la vuelta 16, la guerra de estrategias ahora era más que patente, y los que tenían la última palabra eran los pilotos de acuerdo a sus sensaciones en pista. Si los demás se demoran mucho, Checo puede ganar mucho terreno con ese neumático con respecto a los hombres de Ferrari y a su compañero Verstappen. Checo salía quinto por detrás de Norris. En respuesta a la parada de Sergio había diferencia de opiniones. Mientras Sainz se mostraba reacio a entrar a boxes y defendía su punto, lo que le permitía permanecer afuera, el que intentaba responder a un posible undercut sería Leclerc. El piloto de casa colocaba también intermedios. Norris entraba en la siguiente vuelta, la 18, con lo que Checo recuperaba la 4ª posición. El piloto mexicano y su muro ya habían olido sangre, por lo que empezaría a empujar el mexicano como nunca. Leclerc might be hitting this push. Y el undercut realizado 2 vueltas atrás daba resultado. Checo se imponía al monegasco al salir del pit lane. Las posiciones ahora eran Sainz, Pérez, Leclerc y Verstappen. Mientras Sainz rodaba confiado en la punta, solicitaba no entrar todavía a boxes, pero le esperaba una sorpresa. Stay out until dry. Yeah, copy. For reference, Checo is in front of Charles. Head down. Who? Checo is in front of Charles with Inters. 25.2 lap time. Sergio le estaba sacando todo el partido posible a las intermedias, marcando la vuelta rápida en la 19 y comía kilómetros como loco amenazando a Sainz. Volando en la pista con esas gomas, Carlos Sainz está desprotegido. Checo en la vuelta 20 ya rodaba 5 segundos por vuelta más rápido que Sainz. Entre la 20 y la 21 ya otros pilotos entraban a boxes, entre ellos Sainz, que daba su brazo a torcer, y con este llamado Ferrari se desplomaría moralmente, porque también llamaban a Leclerc. And box now, box now, box for hard. Stay out. Los 2 Ferrari saldrían con slicks duras para intentar aguantar toda la carrera. Sainz salía tercero detrás de Verstappen y Leclerc quinto detrás de Norris. Esto le permitía a Pérez iniciar la vuelta 22 liderando, pero esto no era suficiente, puesto que el calzar slicks, ahora con la pista mucho más seca, les daría la ventaja a sus contrincantes. Así que al final de la 22, Checo volvía a entrar a boxes seguido de Max, mientras Leclerc estaba fúrico. Un error estratégico increíble. El gap de los Bulls con Sainz y la doble parada le permitía a Checo
Checo mantener la primera posición, pero tan solo por una mínima diferencia con Sainz, que se anticipaba a la salida de Max del pit lane. Norris finalmente entraba a boxes y le cedía la cuarta posición a Leclerc. Estas eran muchas emociones para las primeras 23 vueltas de 77 a correrse. Ahora los dos Red Bull se encontraban a tiro de piedra de los dos Ferrari con gomas frías, lo que aprovechaban los escarlatas para iniciar el asedio. No, ahora Verstappen está trabajando para Checo, conteniéndolo a Leclerc. Claro. Al final de la 23, Checo era frenado por el tráfico al llegar a Anthony Nogués, curvas 18 y 19. Al llegar a la recta principal, en un intento de amague, Sainz casi pierde el monoplaza, pero lograba recomponerse. Esto era aire fresco para Pérez, que volvía a abrir una ligera ventaja al pasar a los doblados. Mientras tanto, le reportaban a Sainz desde su muro. Yeah, stay cool. Red Bull, ya con gomas en temperatura, tenían mejor desempeño. Rodando la vuelta 28, Mick Schumacher se estrellaba entre las curvas 14 y 15, el área de la piscina, después de haber sido rebasado por el pelotón puntero. Partía su monoplaza contra las Tech Pro de la chicana. Inmediatamente se decretaba una bandera amarilla. Todos rodarían en fila hasta la vuelta 30 y se decretaba la bandera roja. La fila, cual venía, entraba nuevamente al pit lane, pero luciendo una nueva formación. La expectativa de los equipos mientras la pausa era sobre si la carrera se correría por conteo de vueltas o terminaría con conteo regresivo. Esto ponía de cabeza las estrategias para decidir con qué goma saldrían los pilotos para este último stint. Lo único emitido por dirección de carrera era que se repetiría el proceso de rolling start. Justo antes de salir, Leclerc prácticamente se daba por vencido. And after that, stop to ask any for the rest of the race. So, tire whatever happens, I've lost too much. Seguía molesto y marcaba límites. Salían todos detrás del safety car. Para reiniciar la carrera, los Bulls salían con slicks medios y los Ferrari con duras. De nuevo, la estrategia tendría que apoyar la destreza de los pilotos. La vuelta 32 marcaba la relanzada. Checo intentaba escaparse, pero en Mirabó Alta bloqueaba su goma delantera izquierda. Mientras se corría la vuelta 35, le notificaban a Verstappen que se correrían 29 vueltas más. Aquí es donde de nueva cuenta se enteraría Ferrari de su error. Los Bulls tenían gomas medias con una vida completa para explotar el resto de la carrera, contra las duras que calzaban, que solo haría que los Bulls se les separaran y posiblemente Max presionara a Sainz. La única salida para Sainz era exigirle a las duras hasta destrozarlas para salir avante. Al iniciar la vuelta 37 desaparecía el conteo de vueltas y se concedían 35 minutos con 23 segundos en cuenta regresiva. A partir de aquí ya todo dependía de la fuerza mental de cada piloto para resistir la posición. Se acercará un poco más Sainz y podría venir un ataque. Y sí, en apariencia Checo aflojaba el ritmo, pero en realidad estaba administrando gomas preparándose por un posible ataque de Sainz, que corría detrás de él con desesperación. Restando 30 minutos se habilitaba el DRS, y Checo apenas salía del rango de Sainz por algunas milésimas. A partir de aquí ya solo se trataba de una persecución. No variaban las posiciones, solo los tiempos de gap entre los pilotos. 4 pilotos. Ayrton Senna, que ganó 6 veces, Fangio, que ganó 2, Reutemann y Montoya con una victoria, y hoy está Checo Pérez queriendo integrarse como quinto piloto latinoamericano con las victorias en Fórmula 1 en el Principado de Mónaco. Restando 22 minutos, los 4 punteros se separaban de los demás. Se habían dejado llevar por un frenesí que les hacía perseguirse variando ritmos y tiempos de gaps entre ellos. Restaban 15 minutos, y Checo reportaba una ligera disminución de ritmo. Se apreciaba una franja en su neumático delantero. De nueva cuenta, Sergio administraba neumáticos y manejaba la distancia con Sainz, mostrándole la carnada al madrileño, pero sin dejarlo acercarse a distancia de DRS. Y sabemos que Checo con aire limpio va a reservar neumáticos para el final, pero para mí Checo está bajo control por ahora. A 11 minutos del final, la distancia se acortaba entre los 4 punteros. El final de la carrera se pronosticaba cardíaco. El resultado estaba todavía en el aire. Incluso Leclerc ganaba algo de ánimo al sentir que se acercaba a Max, y con esto podría pelearle el tercer escaño del podio. Después de haber sido el poleman, quería rescatar por lo menos eso. Checo en la punta seguía debatiéndose al mantener a raya Sainz, que ni con DRS podía concretar ningún amague. En la medida de que Verstappen presione a Sainz, le va a permitir un poco más de control a Checo Pérez sobre el desgaste de los neumáticos, sobre ese graining, y aquí me parece que viene el momento de devolver un poco el favor. Hacia el final de la carrera, Checo reportaba graining y se notaba el plano del bloqueo anterior. Sainz no se despegaba de su caja de cambios y ante cada intento de amague se encontraba con que Checo, a pesar de lo deslizante de su tren delantero, protegía correctamente las cuerdas. El mexicano estaba dando cátedra sobre cómo conducir con un auto mermado, pero aprovechando totalmente las características del circuito. Nadie quería respirar en el muro de Red Bull. La distancia entre los autos ya era la mínima, solo para no tocarse en las frenadas. La presión que debía estar sufriendo Checo debía ser inmensa. Básicamente buscando llevar estos neumáticos
hasta el final, manteniendo esa primera posición, adaptando su manejo y adaptando sus líneas de carrera, cubriendo la línea interna porque sabe que Sainz en la primera oportunidad se va a lanzar porque Sainz está buscando su primera victoria en la Fórmula 1. En el garage nadie hablaba, todos estaban expectantes. Cualquier error sería el acabose para cualquiera de los cuatro. Faltando solo una vuelta de carrera, las cosas no cambiaban, la presión no cesaba y Checo se mantenía firme. Y finalmente, la bandera a cuadros lo recibía coronando todo el esfuerzo y entrega ofrecidos. Sergio Checo Pérez se anotaba una victoria en el circuito más difícil, traicionero, pero también más icónico de la Fórmula 1. Sergio sería el primer piloto mexicano en conseguirlo. Para Checo, gana México. El estallido de júbilo no se dejó esperar por parte del equipo. There you go. Monaco. Guys. This is us. Come on. Vamos. Checo, you have won Monaco. Unbelievable drive. What a brilliant drive. Durante el podio, veríamos a todo el equipo rebosante de felicidad. Solo un personaje no celebraba a la par de todos los demás. Este era Max Verstappen, que estaba a disgusto con su tercer puesto. Y luego la prensa neerlandesa, muy probablemente aleccionados por su padre, Jos Verstappen, difundirían el rumor absurdo de que Checo había chocado a propósito en la clasificación, en la curva 8, para poder salir en una posición más adelantada que él. Esto envenenaría a Max al grado de mostrarle más tarde en el campeonato su lado más vil, en el Gran Premio de Brasil, mientras Checo peleaba con Leclerc por el subcampeonato. Max no le permitiría pasar para mejorar su posición y ganar más puntos para afianzarse como subcampeón, siendo que en el Gran Premio de Japón, antes celebrado, ya se había coronado como campeón. Y Verstappen no tenía absolutamente nada que perder, pero todo estuvo a modo para poderle clavar el puñal por la espalda. Este hecho, impulsado por la victoria de Pérez en Mónaco, marcaría el rompimiento de la relación de los dos coequiperos. Pero situándonos de nuevo en Mónaco, Checo se anotaba una de las victorias más icónicas y sufridas de su carrera, y marcaba un punto muy alto en su palmarés. Esto gracias a saber aprovechar las desventajas y traducirlas a su favor para exaltar sus más grandes habilidades. Gracias a esto podría disfrutar de un triunfo tan dulce. Gracias, Checo, por un gran premio tan emocionante, pero sobre todo, gracias por nunca rendirte. Si te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte. También activa las notificaciones para que estés al tanto de las noticias más recientes de la Fórmula 1. También te recomendamos el documental más completo y actualizado sobre la carrera deportiva de Checo Pérez. Sin más por el momento, hasta la vista y buena carrera.